Hola, mi nombre es Argentino Díaz y en este video vamos a hacer la segunda parte del video que grabé anteriormente que se llamaba ¿Para qué sirve el Pursué? Y este video lo he titulado ¿Cuánto rinde el Pursué de Amway? Muchas veces los nuevos no logran dimensionar cuánto realmente rinde el Pursué y hay muchas dudas y confusiones con respecto al uso y la dosificación de este producto. Por eso es que he decidido grabar este video para aclarar muchas dudas que muchas veces tenemos los nuevos cuando estamos empezando, o también para transmitirle a un potencial cliente que recién está empezando a conocer este producto. Así que empecemos. Pero antes de empezar, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Bueno, para empezar, para los que no conocen, el Pursué es un poderoso limpiador y desinfectante. El Pursué, como limpiador y desinfectante, limpia, desinfecta y desodoriza. Este producto es un desodorante, fungicida, antimoho, bactericida y virucida. Elimina virus y bacterias, incluyendo el virus de la influenza AH1N1. Bueno, en esta imagen puedes ver que el Pursué viene en 1 litro y normalmente lo sabemos diluir en esta tapita. Y voy a hablar de cada una de ellas. Y en algunos casos tiene diferente dilución dependiendo de para qué lo usemos. Por ejemplo, en la primera tapita puedes ver que si llenamos el producto del Pursué en una tapita llena sería 20 mililitros y media tapita que está a la derecha sería 10 mililitros, media tapita. Y a la derecha está la tercera tapita que es 1/4 de tapa, que sería 5 mililitros. Entonces voy a hablar de cada uno de ellos, dependiendo de para qué lo usemos, va a ser la dosificación correcta. Por ejemplo, para desinfectar superficies no porosas, lugares públicos de contaminación cruzada, superficies no críticas como por ejemplo hospitales, consultorios médicos, clínicas, escuelas, laboratorios, etc. Son lugares públicos. Lo debemos usar de la siguiente manera. Bueno, hay una tapa llena de Pursué que sería el equivalente a 20 mililitros. Lo debemos diluir en 1 litro de agua. Quiere decir que si diluimos una tapita que es 20 mililitros en 1 litro de agua, quiere decir que el Pursué rendiría o equivaldría para 50 botellas de 1 litro. Quiere decir que 1 litro del Pursué equivale a 50 litros. Ahora, si lo dosificamos en el dosificador de 500 mililitros, en el dosificador que tenemos en Amway, quiere decir que nuestro Pursué rendiría para 100 botellas de 500 mililitros, 100 dosificadores de 500 mililitros. Entonces ahí es cuando tenemos que sacar la cuenta. Quiere decir que en esta dilución de 20 mililitros, que es una tapa por cada litro, debemos sacar la cuenta cuánto vale cualquier desinfectante de la mejor calidad que venden en un supermercado. Piensa en las mejores marcas que conoces de desinfectante que venden en un supermercado. Yo sé que este video lo van a ver muchos países y cada país tiene diferentes productos y diferentes precios. Por eso te pido que pienses en la mejor marca, en el mejor producto que lo venden como desinfectante. Saca la cuenta cuánto vale y te vas a poder dar cuenta si el Pursué de Amway es caro o es económico. Vamos a la siguiente lámina para aclararte mejor la idea. Quiere decir que si seguimos en esta misma dilución de una tapita que sería 20 mililitros, quiere decir que tendrías que comprar 50 botellas de cloro que usan muchas casas para desinfectar los hogares, 50 botellas de cloro. Ya en el video anterior ya expliqué lo perjudicial que es el cloro para nuestra salud. Pero bueno, muchas familias aún lo siguen usando. 1 litro del Pursué equivaldría a 50 botellas de cloro. Suponiendo que compras cualquier marca de cloro, cada país tiene diferente nombre, como dije anteriormente, pero piensa en la mejor marca que venden cloro en tu país. ¿Cuánto vale una botella de cloro? O sea, que tendrías que comprar 50 botellas de cloro
para que pueda igualar lo que vale nuestro Pursué. Si puedes sacar la cuenta, te darás cuenta que es mucho más económico el Pursué que comprar 50 botellas de cloro. Y ni hablar lo que puedes hacer con el Pursué, la cantidad de virus y bacterias que puede matar frente a cualquier otra marca de cloro que no tiene punto de comparación. Pero bueno, vamos a la siguiente lámina. Si seguimos con el mismo ejemplo de nuestro Pursué, que usamos una tapita llena por cada litro, que sería el equivalente a 20 mililitros, tendrías que dosificarlo para 100 botellas de la competencia. Piensa, como dije anteriormente, piensa en cualquier marca de mejor desinfectante, el mejor desinfectante que puedas conseguir en un supermercado, en tu ciudad o en tu país. Piensa en la mejor marca y averigua el precio. Entonces, a ese precio que lo ves, multiplícalo por 100. Quiere decir que lo que gastarías, ese valor de 100 botellas de la competencia, para igualar lo que rinde nuestro Pursué. Y te darás cuenta que lo que gastarías por 100 botellas de un desinfectante de la competencia es carísimo comparado con lo que vale nuestro Pursué. Y digo la competencia porque, por decirlo de alguna manera, porque el Pursué realmente no tiene competencia. Este poderoso desinfectante y limpiador no tiene competencia, pero solamente para ilustrar el ejemplo lo vamos a poner que otras sean la competencia. Vamos a la siguiente lámina para seguir la secuencia. ¿Qué pasaría cuando usamos media tapita? En este ejemplo, para algunos casos debemos usar otro tipo de dosificación. Por ejemplo, para desinfectar superficies no porosas como pisos, duchas, tinas, porcelana, inodoros, lavamanos, baños, cocinas, etc. Para desinfectar ese tipo de superficies deberías diluirlo de la siguiente manera. Media tapita, que sería el equivalente a 10 mililitros, en 1 litro de agua. Quiere decir que nuestro Pursué, usando esta dilución, rendiría para 100 botellas de 1 litro. 100 botellas de 1 litro, o sea, para 100 litros. Esto sería el equivalente a 200 dosificadores de 500 mililitros. Es decir, que el Pursué que tenemos en Amway equivalen o rinden 200 botellas de dilución de 500 mililitros. Como te dije anteriormente, piensa la mejor marca para que puedas comparar el precio de lo que te saldría 200 dosificadores de la competencia frente a nuestro Pursué y compara cuál de los dos es más caro. Vamos a seguir en la siguiente lámina para ver otro ejemplo. Siguiendo la misma secuencia, usando media tapita, que sería 10 mililitros, quiere decir que te rendiría para 100 botellas de cloro. Bueno, como dije anteriormente, recuerda cuánto vale una botella de cloro de 1 litro, multiplícalo por 100 botellas. Y eso es lo que gastarías si no compras el Pursué para desinfectar tu casa, tu hogar. Entonces te darías cuenta que es mucho más caro comprar cualquier marca de cloro que si no consumes el Pursué que te ofrece la corporación Amway. Vamos a la siguiente lámina para seguir ilustrando este mismo ejemplo. Si seguimos usando media tapita, que sería 10 mililitros, rendería para 200 botellas de medio litro, o sea de 500 mililitros. Casi todas las marcas conocidas, importantes, usan una presentación de 500 mililitros. Piensa, como te dije anteriormente, piensa en la mejor marca que venden en un supermercado y multiplícalo por 200 para que te puedas dar cuenta cuál es el valor, lo que gastarías si compras un desinfectante de la competencia frente a nuestro Pursué de Amway. Y te darías cuenta que es una locura gastar ese valor, 200 botellas de la competencia, para igualar lo que vale este Pursué. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué pasaría si usamos 1/4 de tapa, que es para otro tipo de dilución? Por ejemplo, para desinfectar en superficies que tienen constante contacto con los alimentos, como por ejemplo ollas, vasos, platos, cubiertos, etc. Tendrías que diluirlo de la siguiente manera: 1/4 de tapa, que sería 5 mililitros, en 1 litro de agua, que sería el equivalente a 200 botellas de 1 litro. Es decir, que nuestro Pursué rinde en esta dilución 200 botellas. Y esto sería el equivalente a 400 dosificadores de 500 mililitros. Vamos a la siguiente lámina para explicártelo mejor.
Bueno, acá en esta imagen puedes ver que si usamos un cuarto de tapa, que sería 5 mililitros, equivaldrían para 200 botellas de cloro. Una locura. Tendrías que gastar si no consumes el Pursué que te ofrece Amway. Vamos a la siguiente imagen para poder ilustrar otro ejemplo. Siguiendo el mismo ejemplo de un cuarto de tapa, que sería 5 mililitros, tendrías que comprar 400 botellas de 500 mililitros de cualquier marca para que puedas igualar lo que rendiría nuestro dosificador. Vuelvo a decir lo mismo, o averigua el precio del mejor desinfectante, el más reconocido en tu país, el más reconocido en tu ciudad. Piensa en la mejor marca. A mí no me gusta decirte la marca a través de este video para no, desprestigiar de cualquier otra marca que pueda tener la competencia. Porque cada país tiene diferentes marcas, no vendría al caso decir marca. Pero piensa en la mejor marca y multiplícalo ese precio por 400 botellas de medio litro, que sería 500 mililitros, y te darías cuenta eso frente a lo que realmente sale el Pursué, ya sea que seas cliente o empresario independiente de la corporación Amway. O en cualquiera sea de los casos, es mucho más económico consumir, comprar y usar sobre todo este Pursué, porque no solamente te va a desinfectar, sino que también limpia. Vamos al siguiente lámina. Para cerrar, el Pursué es un producto súper concentrado, como te habrás dado cuenta, súper económico, si te has dado cuenta el valor, lo que gastarías en cualquier otro desinfectante frente a nuestro desinfectante, y además que es de la mejor calidad. Espero haber podido ser claro en este video para que te puedas dar cuenta si el Pursué es caro o económico. Si puedes entender y leer los números que te he explicado a través de este video, te vas a dar cuenta que no consumir el Pursué no sería inteligente ni siquiera razonable. Si te gustó este video, dame un like y compártelo. Puede ser a un frontal o puedes hacerlo en tu grupo para que puedas lograr a la mayor cantidad de personas que puedan conocer el verdadero rendimiento del Pursué frente a cualquier otro desinfectante que puedas conocer en el mercado, en el país donde vivas. Así que, como te dije antes, espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima.